Buenas tardes, mi nombre es David Lozano, soy del grado 10-3. Hoy les vengo a presentar la literatura del barroco y la ilustración. Introducción. El siglo XVI aparece como un siglo de fascinantes descubrimientos científicos y de gran funcionalidad filosófica y artística. En el campo de la ciencia surge Galileo, Kepler y Newton junto a Pascual y Leibniz. La evolución de la astronomía, de la matemática y de las ciencias de la naturaleza, así como el desarrollo de la tecnología, obligaron a modificar la visión del mundo que hasta el momento se tenía. En el ámbito artístico, el barroco triunfó en la música, en la arquitectura y en la pintura. Tales logros alcanzaron en España representantes nobles como Rivera, Murillo y Velázquez. En la pintura, José de Churriguera; en la arquitectura y las escuelas sevillana y ganadina; en la escultura. La literatura logra en el barroco una de sus cumbres máximas. A la figura indiscutida de Cervantes se suman nombres tan ilustres como los de Lope de la Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, Quevedo, Góngora y Gracián. El barroco, el panorama histórico, el barroco. En el siglo XVII fue una época de crisis en Europa debido a los cambios políticos, la recesión de la economía y las tensiones sociales. Para España fue un periodo de decadencia durante el cual se produjo la progresiva desmembración del imperio formado en el siglo anterior bajo la autoridad de los Austrias menores. Felipe III en 1598 a 1621, Felipe IV de 1621 a 1625 y Carlos II de 1665 a 1700. España sufrió un gradual deterioro económico y político y perdió su hegemonía en Europa en favor de Francia. El deterioro de la economía frenó el ascender de la burguesía. Los campesinos nos abandonaron el campo buscadas, yéndose para las ciudades, así ellos los llamaron delincuentes, pícaros y mendigos, pueblos delincuentes, pícaros y mendigos. La nobleza y el clero, apoyados por la monarquía absoluta, reforzaron su poder económico y social. La sociedad barroca se debatió entre dos extremos: por un lado su austeridad, el lujo y los sueños de grandeza, y por el otro el desaliento, la pobreza y derrotas militares. Y la corrupción política es constante entre la que se deseaba hacer a lo que se era, que construía uno de los rasgos más característicos de la época. Se resume en un obsesivo afán por aparentar en el gusto por el espectáculo. El siguiente tema es la mentalidad barroca. La mentalidad barroca, la crisis política, social, económica que caracterizó al siglo XVII, provocó un cambio profundo en la mentalidad de las personas de la época. La primera, la actitud vitalista y la confianza en el ser humano propias del Renacimiento dejaron paso a un sentimiento de profunda desconfianza en la naturaleza humana. Durante el Barroco se impuso una visión escéptica y pesimista de la sociedad. Segunda, el hombre del Barroco mostró una actitud de desengaño
ante la vida y el mundo. La vida es un breve tránsito hacia la muerte. El mundo se percibió como un lugar caótico y cambiante en el que realidad era solo falsa apariencia. El permisismo barroco dio lugar a diferentes reacciones que se manifestaron en la literatura de la época: angustia personal, crítica y sátira de la realidad, evasión mediante el entretenimiento, incluso conformismo o adoptación de las circunstancias. La cuarta y última, este ambiente pesimista favoreció la búsqueda de respuestas en el ámbito de la religión, y en la literatura fue frecuente que se tratara ciertos temas teológicos como la predestinación o la salvación. La Ilustración. La Ilustración en España, el siglo XVIII comenzó con la ilustración de la dinastía de los Borbones, tras la muerte de Carlos II. Este hecho facilitó la entrada del pensamiento ilustrado en España. Los Borbones impusieron una monarquía centralista y emprendiendo un conjunto de reformas que tenía por objeto la modernización del país. El modelo político de la Ilustración fue el de positivismo ilustrado. Los gobernantes persiguieron la mejora de las condiciones de vida del pueblo y la extensión de la educación hacia todas las clases sociales, para que se mantuvo la acepción absoluta del Estado. El rey conservaba todos los poderes y no se permitía la práctica democrática en toma de decisiones. En la organización social, se conservaban los privilegios de la nobleza y el clero, aunque la burguesía continuó su ascenso hacia los puestos de poder. Mentalidad ilustrada. El pensamiento ilustrado o mentalidad ilustrada se originó en Inglaterra y Francia a finales del siglo XVII, pero se difundió por toda Europa en el siglo XVIII, principalmente desde Francia, donde entre 1751 y 1772 se publicó la Enciclopedia, una obra que reunía los conocimientos de la época. La Ilustración se caracterizó por la confianza en la razón y la experimentación científica como medios de conocimiento, y el rechazo de la superstición y de la imaginación de la ignorancia, a las que se consideraba fuente de otro atraso. La siguiente es de panorama literario: la literatura del barroco. En contraste con el ambiente de decadencia general en la época, el siglo XVII fue un siglo de esplendor tanto en la literatura como en las demás artes. El siglo XVII forma, junto al siglo anterior, los siglos de oro de la literatura de España. Dentro de la literatura barroca hubo dos tendencias conocidas como el conceptismo y el culteranismo. Conceptismo y el culteranismo. El conceptismo se caracterizó por la elaboración de un complejo discurso literario basado en el origen, la ironía y el doble sentido. El autor más destacado fue Francisco de Quevedo. El culteranismo, representado por Luis de la Góngora, buscaba la belleza formal mediante el uso del cultismo y la creación de un lenguaje artificioso, lleno de hipérbatos. Las características de la literatura barroca. En general, la literatura del barroco presentó los siguientes rasgos:
El primero, rompimiento de las normas renacentistas de armonía, naturalidad y creación de la literatura artificiosa y difícil, que llevaba al límite sus posibilidades expresivas con el fin de impresionar al lector. La segunda es empleo exclusivo de figuras literarias como la metáfora, el hipérbaton, etc. En la lírica los recursos son tantos que a veces el tema central se desaparece. El tercero, énfasis en los contrastes y los desequilibrios. Presenta a la vez lo pequeño, lo grande o lo grandioso, lo sublime y lo grotesco, lo feo y lo bello. Planteamiento de temas que reflejan el desencanto, la crítica y la caricatura de la realidad, la fugación del tiempo, la muerte, la vida, el sueño y el desengaño desplazan al optimismo característico del romanticismo. El siguiente es géneros de la literatura del barroco. La lírica. La poesía vivió en el siglo XVII una época de máximo esplendor con gran variedad de temas, tonos y estilos. Los poetas barrocos tomaron como modelo a los autores renacentistas y también buscaron inspiración de la literatura popular. Los tres grandes autores de la poesía barroca fueron Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco Quevedo. La lírica barroca supuso una evolución de la lírica renacentista, marcada por la actitud de desánimo y la búsqueda de nuevos estilos. Como dos temas ahí, los importantes serían los temas reflejaron, el primero, los temas reflejaron las inquietudes de la época, la crítica de las costumbres, la fugancia de la vida, el desengaño o la muerte. Géneros, el segundo es géneros y métrica siguieron siendo los del mismo Renacimiento. A ellos se sumaron los romances y otras formas de poesía popular. La prosa. Durante el siglo XVII la prosa se preocupaba por las circunstancias que angustiaba a la sociedad barroca. Los autores escribieron con una intención moralizante y crítica. Se publicaron numerosas novelas pintorescas que siguieron el modelo de Lazarillo de Tomes. Floreció también la prosa, didáctica y moralizante, con obras como el Criticón de Baltasar Gaitán. El siguiente es el teatro. A lo largo del siglo XVI pervivió en España el teatro religioso, de herencia medieval, pero junto a él cobró importancia un teatro profano. Hacia mediados del siglo surgieron piezas de carácter humorístico denominadas pasos o entremeses. El teatro clásico de la literatura española se formó en el barroco. Su creador fue Lope de Vega, quien supo dar una fórmula teatral, la llamada Comedia Nacional, que satisfazo los gastos y costos del público. Eso es mayormente la literatura del barroco, así que gracias y hasta luego.